¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados. Semana tranquila, sin actividad, pero con muchas expectativas para lo que viene. Me acompañan hoy, están juntitos porque ya se viene un invitado, Vero Benaín y Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo andan ambos dos? Todo bien. Muy bien, Mauri. ¿Están tranquilos? ¿Qué? Muy tranquilos. Muy tranquilos, sí. Muy Bueno, bien. ya va a venir Una la semana actividad. No se tranquila. entusiasmen. Si te saludábamos coordinados, estábamos Ya era bien. demasiado. Era un montón, sí. Era mucho. Títulos del día. Ley de glaciares. Se anotaron, escuchen, más de 34.000 personas para participar de las audiencias públicas el 25 y el 26 de marzo. Sesión en el Senado, confirmado el miércoles 18 a las 14 horas, se dará ingreso a pliegos de militares, diplomáticos y jueces. Y también en el Senado esta semana las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron acuerdos internacionales para evitar la doble imposición y la pesca ilegal. Bueno, decíamos, tenemos visitas, que es el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castañeto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas Hay una pregunta, buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes. Gracias Hay una por la pregunta invitación. inevitable que tenemos que hacer a todos los diputados que vengan, tengan o no estudio en el tema. ¿Qué hacemos con la audiencia pública? 34.000 se escribieron. Bueno, hay que respetar a todos los que se inscribieron. ¿De qué manera? Digamos? Acá no entran, por ejemplo. Bueno, las audiencias públicas en su momento, cuando estaba Aranguren, se hacían ahí cerca de La Boca, En la usina del arte. en la usina del arte. Tenés razón, yo fui. Pero no sé si fueron 34.000 alguna vez. No, tantos no. Pero Claro. yo fui por el tema de electrodependientes, cuando Claro. salió la ley de electrodependientes, y te daban 2 o 3 minutos. Bueno, si lo tomás por 34.000 y todavía lo que falta. Bueno, pero estamos hablando de que ya en el oficialismo hablan de que si hacen la cuestión de recibir a los 34.000, no se trataría nunca más el proyecto. ¿Estoy de acuerdo con alguna metodología por la cual se restrinja la ponencia presencial y el resto sea por escrito? A ver, yo lo que pienso hoy por hoy es que si hay 34.000 inscriptos, que es un tema que le interesa mucho a la sociedad. Sobre todo en un contexto global que estamos viviendo hoy de guerra, los recursos naturales son muy importantes. Y el hecho de la ley de glaciares, el tocar nuestros recursos naturales, que es tan importante como el agua, sobre solo 5 proyectos que serían, porque es una zona muy, muy pequeña, donde es casi menos del 1% de toda la zona minera, tienen que explotar, vamos a decir, los hielos continentales, que son hielos perennes que después se hacen como rocas y tienen que minarlos para poder sacar el mineral. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto se haga. No todos, digo, hay provincias, sobre todo se va a trabajar mucho en lo que es San Juan, aparentemente, y Mendoza. No hablo por todos los diputados y diputadas del bloque, tienen libre expresión cada uno, pero considero, vuelvo a insistir, con una crisis internacional y romper los recursos naturales, después del petróleo viene el agua potable. Y esas aguas que van a minar, van a contaminar. La Argentina de por sí tiene muchos sectores con problemas de agua. Y si contaminan el agua por la minería, me parece que hay pueblos que van a quedar sumergidos, no por el agua, sino sumergidos que no van a poder tener agua potable por el resto de su historia. Castañeto, hay otra cuestión que también se está evaluando respecto a la media sanción que se le dio en el Senado. Es una iniciativa que establece presupuestos mínimos o sea, básicamente la modificación no es solo interpretativa. ¿Qué pasa con el dinero, digamos, en ese sentido? ¿Cómo se puede trabajar en una ley que ya establece presupuestos mínimos para, en este caso, la protección de los glaciares? Yo creo que la ley no hay que modificarla. A mí no me interesan ni los presupuestos mínimos, ni las zonas, ni qué se va a hacer, ni qué se va a extraer. Sino me parece que la ley es buena, es proteccionista, vuelvo a insistir, protege nuestros recursos naturales y por más que haya presupuestos mínimos, máximos, medianos, yo considero que esta ley no tiene que salir. Y si las diputadas y diputados pensamos un poco en nuestra tierra y no los intereses son
3 empresas, 4 de Estados Unidos y otra de, me parece que es de otro país, no me acuerdo el país, que van a extraer. Me parece que esta ley tiene que quedarse como está. No tiene que tener ningún tipo de modificación. ¿Y tienen que tener algún tipo de marco específico esas provincias, trabajar algo particular en ese Lo que pasa punto? es que se delega a las provincias la potestad. Entonces, el instituto que regula todo el tema de glaciares queda sin efecto. Entonces, cada provincia va a designar a un grupo de expertos X y va a decir esto puede hacerse, esto no puede hacerse. Entonces, lo que a veces hoy el federalismo no existe, en esta ley sí existe el federalismo, con una potestad hacia las provincias que creo que no están capacitadas porque va a haber intereses propios de las provincias ante una situación de crisis, que no están recibiendo los fondos de coparticipación, que la recaudación está bajando, que todo lo que sabemos que está pasando en el contexto federal y en la Argentina, van a permitir la exploración y la explosión de estos recursos naturales. Diputado, ¿nos tenemos que preparar para ver a un Unión por la Patria unido en la votación o se puede ir a algún voto favorable respecto a esto que usted decía de los intereses de las provincias? ¿Cómo lo analiza usted puertas para adentro? Yo creo que va a haber algunos votos que van a aprobar este cambio. Y no lo cuestiono, son temas, vuelvo a insistir, son temas de economías regionales que a lo mejor... A ver, la minería fue peleada en la Argentina venimos de hace muchos años, ¿no? Recuerden todas las movilizaciones que hubo en las distintas provincias que tienen estos recursos, cuando fue la minería de cielos abiertos, le ha costado a algunos gobernadores hasta la gobernación, porque el pueblo en general defiende los recursos naturales. No quiere un país extractivista y sobre todo cuando hoy tenés a través del RIGI la potestad de sacar, porque estas cosas se van a salir por Chile, porque es más económico. Si hablamos de San Juan, hay un camino que te comunica con Chile. Es más fácil salir por Valparaíso que salir por el puerto de Buenos Aires. Justamente me refiero a eso, porque lo que uno ha escuchado estos años son dos discursos. Por un lado, la necesidad de proteger. Hay muchas provincias donde no está habilitada la minería, pienso en Chubut, las dificultades que está teniendo Mendoza para habilitar la minería. Ahora, hay otras como San Juan que la han habilitado y que los protagonistas, inclusive compañeros suyos del bloque, dicen la economía cambió completamente desde que existe minería. El entonces gobernador Gioja dice, bueno, yo tengo otra provincia, tengo salarios con capacidades que antes no tenía. Y por otro lado está el análisis macroeconómico. Argentina tiene siempre problemas macroeconómicos de falta de ingreso de dólares y el ingreso de dólares por exportaciones mineras de Argentina es excesivamente bajo, ¿no? Hablan de 3.000 millones contra 60.000 de Chile, que nos obliga, por ejemplo, a tener déficit comercial con China, a diferencia de Chile, a diferencia de Perú, a diferencia de Brasil. ¿Se puede conciliar las dos cosas o tenemos que acostumbrarnos a que minería sí o minería no? No, yo creo que yo no estoy en contra de que se trabaje la minería. Ahora, en los glaciares yo lo saco, no estoy de acuerdo. Con el resto de las minerías yo creo que sí. Hay que utilizarlos, son los recursos naturales que tiene Argentina, pero no en las condiciones que hoy estamos poniendo, porque vuelvo a insistir, el RIGI a vos te da como empresa traer bienes de capital usados, maquinarias usadas, que después la podés transferir dentro de Argentina y podés utilizar mano de obra extranjera, no tenés la obligación de utilizar mano de obra capacitada en Argentina. Por otro lado, le han sacado los derechos tanto de IVA y ganancia de la exportación. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nada. El efecto económico de la inversión, imagino que sería la respuesta Pero del el gobierno. efecto, a ver, yo viví en Chile por el fútbol. Ninguna empresa minera te invierte si hasta la base de donde ellos van a explorar, vos no tenés internet, no tenés camino, no tenés logística, no tenés la posibilidad de tener agua potable o infraestructura eléctrica para que la gente... hay pueblos enteros mineros en Chile. Cobresloa, Cobresal, donde la gente vive de la minería. Pero es digamos, las divisas, el principal ingreso de divisas en Chile es justamente por el cobre. Sí. Es su principal producción. Y el carbón. Digamos, y el carbón en ese sentido. De todas maneras, ¿es viable compararse con Chile? Porque la cordillera es diferente, Chile también es un país unitario, digamos, tiene otras prácticas institucionales y... Nosotros tenemos que utilizar la minería. Yo creo que es un recurso que no se ha utilizado. Por eso está bueno el debate. Por eso está bueno que se trate el tema de minería. Pero no el tema de los glaciares. Ahí voy yo.
Después los otros recursos naturales, yo siempre decía en chiste, hablo del año 92, que hablando mal los chilenos en cualquier momento iban a explorar, iban a pasar a Mendoza y te iban a saludar a través, porque cada día excavaban más, igual que en el mar, por ejemplo. Tienen mineras que entran dentro del mar kilómetros todo y el tiempo kilómetros. quieren corrernos los límites, sobre todo ahí con Tierra del Sí, Fuego. Chile. Está hablando con una fueguina, tenga cuidado porque es un tema sensible. No, porque Tenemos yo... todo el tiempo ese Sí, problemita. Cuando yo Fueguina. en Chile se enojaban porque yo les decía, muy en broma, Sí. ¿no? Si soplamos, chao, ustedes se quedan sin nada. Es un chiste. ¿En Cobreloa usted? No, yo juego en La Serena, al norte. Ah, en La Serena. Pero sí. bueno, por eso te digo, San Juan limita a la altura de Claro, La Serena. una playa muy linda. Exacto, Sí, y hay sí, un sí. camino que hoy se mejoró muchísimo, que lo que extraigan de San Juan sale por La Serena y Valparaíso lo tenés a 100 kilómetros. Claro. Si 100 vos kilómetros. tenés que trasladar eso de San Juan a cualquier puerto argentino, llámese Rosario, Buenos Aires u otra localidad, le va a salir muy Complicado. caro a la minera, entonces va a salir todo por Chile. Es cruzar, estás en el límite. Estás en el límite. Yo lo hice por tierra eso, sí, la verdad. Aparte, están las playas y es una ¿Conociste ciudad... el Tololo? Conocí todo, sí. El sí, Tololo sí. el Tololo es un lugar en Chile, en La Serena, que es el centro El centro histórico. No, Ah, es no. de, ¿cómo se llama? Cuando vos, no me sale ahora la palabra, como hay en La Plata, analizan el espacio, vamos a decir. no fui astronomía. ahí, sí, sí. Astronomía, Astronomía, sí, sí. que no sabés que es una cosa impresionante, aún más. Bueno, porque está tiene cerca un del desierto péndulo, por ahí. claro, porque tiene 364 noches despejadas. Claro. Claro, Pues es se verdad. llama Tololo, Claro. no lo dije despectivamente. No, Claro. No ¿Sabés te qué? quise decir que sos un Chilena. tololo. Tiene un péndulo que es más grande que este estudio y vos lo tocas así y se mueve. O sea que usted Con jugó el dedo. contra el Colo-Colo campeón de América, digamos. Sí, le ganamos. Muy bien. bien. Algún partido. No perdí nunca yo. Me han hecho goles ahí. Y goles un montón, pero bueno, siempre los delanteros eran más buenos que el arquero. Diputado, lo traigo a la agenda legislativa y le pregunto, ¿ve la posibilidad de que la semana próxima, o le pregunto, ¿cuándo cree usted que se puedan empezar a conformar comisiones importantes que restan, ¿no? Agricultura y ganadería, minería, educación, son muchas las comisiones que todavía restan armar su presidencia, vicepresidencia y demás. Son 37, digo. Sí. ¿Cómo lo ve en cuanto a la agenda que se viene, entendiendo que en el medio está toda esta organización de la audiencia pública y la ley de glaciares? A ver, a mí me parece que por el discurso del presidente del 1 de marzo, al no traer una agenda legislativa y hacer un show no respetando los distintos poderes, porque creo que vulneró tanto el legislativo como el judicial, no hay muchos temas para tratar. Hay temas para tratar de parte nuestra, porque hemos presentado un montón de proyectos, pero vos sabés que en la conformación de las comisiones, la mayoría de las presidencias la tiene el oficialismo, así que los temas que nosotros queremos poner en vigencia no se van a tratar. Yo creo que hasta mediados de abril las comisiones no tienen intención, el gobierno, de Mediados de abril. que se abran. Diputado, la última que le hago. Usted es experto en temas impositivos, fue titular de la ARCA. Ya el gobierno está transitando la última parte de su gestión, ¿no? Estamos ya por llegar al 60% de la gestión de Javier Milei, que hizo una campaña diciendo que iba a eliminar todos los impuestos posibles. ¿Hoy los argentinos pagan menos impuestos que cuando llegó Milei? No, lo que pasa es que se hicieron impuestos regresivos en este caso. ¿Cómo sería? A ver. Claro, porque se sacaron bienes personales al 0,5. Se sacaron ahora en la última que se trató, en la reforma laboral, impuestos internos a los yates, a los autos de alta gama. Y por ejemplo, vos viste ahora que hubo una intimación a infinidad de monotributistas. Entonces quiere decir que, digo, ¿por qué baja la recaudación? Un motivo fundamental es porque la economía está en recesión. Entonces, si No es porque hay menos impuestos. no, se está recaudando Lo de bienes menos. personales, Porque ha bajado mucho crédito y débito, ha bajado IVA. Los coparticipados bajaron todo. Lo de bienes personales, que es para la elite, se lo discuto, porque pagaba qué? gente que no tenía que pagar bienes personales. No, pero bajaron la alícuota a Sí. las altas categorías de bienes personales. Claro. No al que menos tiene, digo. Y está bien, por ahí es un impuesto que, digo, habría que rever. Para Sí. mí hay que hacer una simplificación tributaria importante. ¿Usted coincide con la Libertad Avanza, que habla de que bienes personales es doble imposición porque se paga ganancia y después se paga el bien?
Hay varios que son doble imposición. Bueno. Hay doble imposición, por ejemplo, yo la otra vez los comenté a ustedes en otro programa de acá, que estábamos desarrollando un programa que se llama GC1, donde se detalla, que se paró, se detalla la facturación. Hoy ARCAP te puede ver qué tipo de factura emitís, pero no el concepto, el detalle. Claro. Entonces, si vos ves el detalle, porque el IVA también lo pagás vos como consumidor final, porque todos van trasladando el IVA entre crédito y débito, y vos como consumidor final no se lo puedes descargar a nadie, te lo descarga a tu bolsillo. Entonces me parece que hay que hacer una reforma tributaria muy en serio en Argentina, que llámese casi una reforma constitucional, pues son todos parches. Claro. O ponés cuarta categoría, o bajás bienes personales, o tomás, viste que hay algunos, por ejemplo, Mazot habla que débito y crédito tiene que ser coparticipable, pero también vos tenés doble imposición en algunos impuestos provinciales y tasas municipales. Entonces me parece que hay que hacer un gran consenso, porque ahí sí hay doble imposición en muchos impuestos. ¿Por qué el impuesto al cheque nunca se termina de eliminar? Porque el impuesto al cheque, y hoy es uno que se sigue aumentando, es porque se financiaba el tema de discapacidad. El impuesto al cheque, digo, es un impuesto que se puso, como todos los impuestos acá, se ponen por un tiempo y quedan eternos. Hoy ya está recaudando mucho más porque hay muchos cheques rebotados. Igual no impacta mucho. A mí me parece que los impuestos que hay que mirar muy bien son ganancias, IVA, bienes personales y crédito y débito, que son los que más se recaudan. Después los impuestos internos son mínimos, y hoy uno que está afectando mucho a la población, que lo están subiendo todos los meses cuando no es así, son los impuestos a los combustibles. Porque si vos ves el crecimiento de la Argentina, y con esto los dejo tranquilos, el 5% que dice Caputo que creció la Argentina fue por intereses de la timba financiera y por el incremento del impuesto a los combustibles, que es un impuesto que se pone a los combustibles, que también es discrecional en distintas provincias. Lo que vos pagas acá en Cava es distinto a la provincia de Buenos Aires. Diputado Carlos Catañeto, diputado de Unión por la Patria, nos visitó. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, y disculpen si me varié con la que está Serena. Bueno, ya vamos a hablar un día de fútbol. Recordemos, fue un gran arquero, dicen, porque no hay videos mucho de esa época, de gimnasia. Dicen, nunca me falta nada, bueno, no pero sé, yo estoy mirando. Qué lástima que no dijo, bueno, era un buen arquero, yo me iba a contar. Yo tengo que ver algún partido. Mira que vivo en La Plata, voy a averiguar a ver si. Ya tengo varios que lo conocen. 2 vueltas olímpicas en la cancha de gimnasia. ¿Cuál? ¿De la del ascenso? El ascenso, y también en tercera división en ese momento di la vuelta con gimnasia. Qué grande. ¿Cuánto en La Plata de gimnasia dio la vuelta olímpica? Bueno, tenemos Después que ir al próximo programa y te voy a entrevistar a vos. Bueno, estuvo hablando de uno de los proyectos que viene, que es la reforma electoral, la diputada radical Pamela Verasay. A mí me gustaría que ingresara el proyecto primero, para ver la opinión del gobierno en materia electoral en su conjunto. Porque no solamente se trata de discutir la primaria, creo que sí hay que mejorarla, hay que discutir la obligatoriedad si es conveniente, hay que discutir financiamiento, que es el otro capítulo de partidos y de campaña, hay que discutir lo que se plantea hoy es la cantidad de partidos que nosotros tenemos en la oferta electoral. Me parece que es el espejo completo el que hay que mirar para tomar una decisión de cuál es la mejor herramienta. También se está discutiendo inclusive de trabajar sobre la boleta única con algunas mejoras a raíz de la experiencia en la implementación. En definitiva, lo que uno busca cuando discute el sistema electoral, instrumentos, herramientas, vos intentás ser transparente y accesible para que el ciudadano pueda expresar su derecho a elegir. Claro. La primaria, que es criticada, tiene de alguna manera esa fortaleza. Te ayuda a ordenar la oferta y hasta te diría que protege la libertad del votante. Escuchábamos a Pamela Verasay defendiendo un poco las primarias. Qué debate que se viene, Vero, che, qué debate. Se viene un porque gran siempre debate, lo sí. mismo. Decíamos ayer Fred, viste que está siempre enojado porque las historias se repiten y él le toca verlas. Y dice, 2011 que tenemos primarias y siempre el oficialismo de turno las quiere eliminar, la oposición de turno las quiere mantener. No importa quién sea el oficialismo y no importa quién sea la oposición. Incluso cuando se sancionó la ley, el propio oficialismo de turno no utilizó las primarias. No, porque recordemos que es una historia muy, muy particular, porque lo que hacen es tener las primarias en 2009, la elección presidencial era en 2011, e imaginaban una coyuntura electoral el entonces gobierno que finalmente no existió. No existió. No existió porque, bueno, se cambió el escenario, Cristina Kirchner terminó midiendo mucho
y se unió solo el peronismo. Querían unirlo con primarias. Y quedó ahí el sistema suelto. Después sí las utilizó, bien utilizadas, según los resultados que después tuvo, fue Juntos por el Cambio, sí, ¿no? La oposición, claro, Juntos por el Cambio. Y ojo no, con que era Cambiemos ahí. Y ojo con la utilización que hubo en elecciones municipales, intermedias y legislativas, provinciales, que no la vemos, pero que sirvió para ordenar muchos frentes electorales. Gonza, no tenemos agenda todavía, eso está claro. No tenemos agenda, sí se está esperando a la audiencia pública y también se está esperando una reunión de la semana próxima para terminar de definir y afilar los últimos detalles de cuáles van a ser los temas que van a venir al Congreso. ¿Cómo sería esa reunión? ¿Quién va a participar? Bueno, entiendo que va a ser la mesa política, donde trabajan los principales ministros de la mesa política. La Casa Rosada, exactamente. Sí. Donde... Si lo anunció el presidente el 1 de marzo, yo estoy esperando esos proyectos, bueno, no me marees. Bueno, pero también ahí se pueden tachar o se pueden agregar temas. Uno tiene que terminar de definir esa lista. Yo me había entusiasmado con la lista, la estudié toda. No, sí lo que te puedo decir es que a día 90 de hoy... 90 proyectos, sí, reforma del Código Aduanero, reforma de inteligencia. ¿No pensabas que una semana ibas a sacar leyes todas las semanas? Claro, no vas a llegar. No es así. No vas a llegar. Necesita trabajo, lo que sí, acuerdo. A día de hoy entiendo que las prioridades del gobierno pasarían en el Congreso a día de hoy. Esto puede cambiar de una semana a la otra. Más allá de lo que es la modificación en ley de glaciares, tenés presupuestos para las universidades, tenés reformas en el Código Penal y reforma electoral. Esos serían los tres proyectos principales. Recordemos que de lo que nombraste, lo universitario ya fue enviado. Sí. Y reforma electoral y la reforma de los códigos, que fue, te diría, lo más sustancioso de los anuncios del presidente, todavía lo estamos esperando. No tenemos esos proyectos. Me decían la semana pasada que una parte puede entrar por diputados y otra parte por senadores. Claro, hay que ver. Yo creo que va a depender mucho de... los tiempos del retorno del presidente, faltan por ahí algunos detalles que pulir de esta gira que está haciendo con Estados Unidos y ahí seguramente vamos Pero ya está retornando. Ya estuvo en Chile participando de la asunción de Kast en el día de ayer, así que ya esta gira que se llevó adelante durante los últimos días ya estaría finalizando. Perfecto. Bueno, pausa ahora, seguida volvemos con más La Bancada. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual.
Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación,
lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos con la bancada, toda la información de la Cámara de Diputados. Acá semanas tranquilas, sin mucha actividad. Sabemos que estamos a la espera del ingreso de los proyectos que prometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Pero también se están presentando proyectos, lo decía estos días Fredes, los 2 de marzo es una andanada de presentación de proyectos porque de esa manera los podés hacer durar más tiempo. O sea, los proyectos duran 2 años hasta que se caigan, si es que no se tratan antes, desde su presentación. 2 años que empiezan a contarse a partir del inicio de ordinarias, o sea, cada 1 de marzo. Entonces, si vos entras a la página hoy de la Cámara de Diputados, ves un montón de iniciativas que claramente estaban trabajadas hace tiempo, pero que están nuevitas a la espera de un llamado a comisión. Vero Benaín tiene una muy interesante de la diputada Silvana Giudici, que tiene que ver con un tema que está muy poco legislado, que es la inteligencia artificial. Contame, Vero. Sí, te traje esta iniciativa para hablar de 2 cuestiones. Por un lado, presupuestos mínimos y por el otro, inteligencia artificial. La iniciativa es impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudice, que básicamente lo que propone es hacer un marco normativo que sea unificado en todo el país respecto a la regulación de la inteligencia artificial. Básicamente dándole protección y regulación es lo que establece el espíritu de esta iniciativa. En cuanto a los diferentes criterios, habla de ejes centrales como por ejemplo la supervisión humana, y en este sentido lo que establece es que los servicios de datos personales que se utilicen en la inteligencia artificial deben ser garantizados del control y de la supervisión por parte del personal del funcionamiento en lo que tiene que ver con el sistema. Otro eje que aborda el proyecto impulsado por Giudice es la integridad de datos. En este sentido, lo que hace es exigir asegurar la calidad e integridad de los datos de entrada para evitar errores o también resultados defectuosos. Y por otro lado, también hay un apartado vinculado a la transparencia, porque propone la iniciativa en cuanto a transparencia y derechos, justamente mecanismos para prevenir sesgos algorítmicos. Esto es un gran problema que hoy se está debatiendo a nivel mundial, las cuestiones de sesgo que te puede dar el algoritmo a la hora de imponerte básicamente tus gustos, sabe lo que vos pensás, lo que te gusta, en ese sentido instalarte y de alguna forma tener o terminar teniendo una manera sesgada a partir de esto. Bueno, en ese sentido propone justamente una prevención a través de estos mecanismos, auditorías y protección de derechos fundamentales de los ciudadanos. Y finalmente, en cuanto al criterio uniforme que se le quiere dar a esta normativa, esta regulación y legislación, lo plantea como una ley de presupuestos mínimos, lo enmarca en el artículo 41 de la Constitución Nacional, artículo del que venimos hablando todos estos días a partir de la ley de glaciares, que justamente también establece sus presupuestos mínimos para la protección de glaciares, y en ese punto busca fijar un piso de protección obligatorio que debe ser respetado por todas las provincias, permitiendo que éstas dicten normas más estrictas, pero nunca inferiores a este estándar. Este presupuesto básicamente también iría en función de repartir a especialistas
encargados de poder regular todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Me parecía que era una iniciativa que, bueno, seguramente tomará giro o se le dará giro en las comisiones pertinentes y que en tiempos donde la inteligencia artificial básicamente arrasa con absolutamente todo, está bueno ponerlo en debate. Gracias, Vero, por el detalle de este proyecto de ley que seguramente va a ser tratado en comisiones pronto. Y el tema de estos días, de esta semana, de este mes, me animo a decir, ya te diría de este mes, les diría a ambos, es obviamente estas audiencias públicas 25 y 26 de marzo, la fecha de convocatoria. 34.000 inscriptos. Me dicen que no va a haber extensión de días. No va a haber extensión. Está totalmente confirmado. La razón de por qué no va a haber extensión es obvia. ¿Qué resuelve una extensión? Si tienen que estar los 34.000... Pero la semana pasada me ponían autos porque a mí me había quedado como que el debate de aborto de 2018 era un debate en comisión con invitados. No, fue formato de audiencia pública. Y me decían, no solo que me confirmaban eso, sino que me decían, se anotaron 1.000 personas. Exacto. Mucho 3 menos. meses. O sea, 34.000, hagan la cuenta, estamos 3, 4 años acá. No tiene sentido sumar un día o dos. Lo que me contaban es que va a haber un cupo reducido de expositores presenciales. Los bloques pueden interferir, pueden decir, bueno, a ver, yo quiero que estas personas sean presenciales. Bueno, ahí se arma el resto, o Zoom o por escrito. Muchas alternativas no hay, ¿eh? Sí, yo estuve averiguando un poco cómo estaba trabajando el oficialismo, las dos comisiones que están encargadas de llevar adelante la discusión. Recordemos que son, por un lado, asuntos constitucionales y por el otro, recursos naturales. Y me decían, no se va a extender los días son esos fijos, 26, 24 de marzo, que es el feriado por el Día de la Memoria. Exacto, miércoles y jueves. La oposición obviamente lo que dice es queremos que se le garantice, lo escuchábamos a Castañeto, garantizar las voces de todas las personas que se anoten porque para eso es la convocatoria. A mí me decían en el día de hoy, se va a garantizar todas las voces, se está trabajando en mecanismos, pero que se está trabajando en eso y que van todas las personas que hasta el 20 de marzo se pueden seguir anotando tienen su expresión garantizada. Recordemos que la ley de ambiente lo que garantiza es la participación ciudadana. No dice que tienen que venir todos los ciudadanos ante una atril y hablar detrás de la atril. Claro, ¿no? el tema es a quién le hablan en ese Zoom o en ese momento donde se pueden llegar a conectar. Bueno, a la ciudadanía, eso no cambia. Le hablan, obviamente, que es una audiencia pública, o sea que... Porque vos, ¿por qué decís? Porque claro, ¿cómo haces para garantizar que todos hablen? No, es que todos no pueden hablar. Claro, pero en eso. Es lo que estamos diciendo. Claro, se supone que en ese punto... No sé, se recibirán las exposiciones por escrito, habrá un trabajo que se armará para que haya otros representantes que estén trabajando en recepcionar, en leer lo que me imagino, ¿no? En ese punto. Pero a ver, la publicación mismo de un escrito es parte de una audiencia pública, porque es público. De hecho, si hay 34.000 personas que entraron a la página web de la Cámara de Diputados y pudieron anotarse, pueden entrar y leer una ponencia de otra persona. Tal cual. Claramente el mecanismo de comunicación funcionó. Sí. Y hoy pueden entrar y ver quiénes son los que están inscriptos, porque justamente la lista está totalmente publicada. Nombre, apellido, entidad a la que representan, si es un cargo específico, y las provincias. Bueno, hablaba de este tema y pasamos, ayer repetimos una exposición, en realidad una entrevista que hizo uno de los diputados de La Libertad Avanza que más conoce de temas jurídicos y que está también siendo parte de este proceso de audiencia pública. Estamos hablando de Alejandro Farcosi. Esto decía. En el caso de la ley de glaciares, que ha generado, tal como se la ha escrito hasta hoy, ha generado una serie de dudas interpretativas y de conflictos que llevó a que varias provincias le pidieran al gobierno aclarar esa ley. En el caso de la ley de glaciares hay que ser muy cuidadoso porque es algo que a todos nos importa muchísimo, como es el medio ambiente, el agua, y no hay que dar espacio para malas interpretaciones. Las audiencias públicas no necesariamente se desarrollan como uno cree que va a pasar. Por ahí muchos de los anotados no van, otros no quieren cortar y entonces el presidente de ese momento de la audiencia no se atreve, o si se atreve, tampoco se puede pasar 1 o 2 años discutiendo, porque eso iría contra una de las realidades más trascendentales que tiene el ser humano, que es ¿cuál? El tiempo es lo único que no podemos reemplazar. El tiempo se nos va y es irreemplazable y llega un momento en el que nos morimos, con lo cual es valioso.
Bueno, y también hablaba de este tema, y si está lo vamos a escuchar porque es uno de los temas del momento y también es una diputada, ella, Pamela Verasay, que recién la oíamos cómo opinaba sobre la cuestión electoral. Está en Mendoza, que es una de las tierras que más peleó por tener o por no tener glaciares, el más debate hubo, y respecto a este tema esto decía. El debate de glaciares, que lo estoy monitoreando por la cantidad de inscriptos en la audiencia cómo van a pública. hacer, en definitiva. Bueno, cuando uno abre un proyecto a consulta pueden pasar estas cosas. La verdad es que lo tenemos bastante calibrado porque trabajamos bastante con el Senado, que es otra cosa que también hemos empezado a implementar como bloque de la Unión Cívica Radical. He conversado bastante con los senadores y con el presidente Eduardo Vichy del Senado. Sí. Con lo cual te diría que mayoritariamente, no quiero dar una palabra sentada porque no es una decisión completa de bloque, pero la mayoría de los que hemos trabajado estaríamos acompañando la sanción del Senado, como está. Porque ustedes habrán visto que la sanción del Senado es distinto del dictamen que se firmó. Hubo un trabajo, como te digo, articulado y estaríamos en condiciones de acompañar esa sanción. Ahí escuchábamos a Pamela Verasay, una de las protagonistas seguramente cuando se trate la reforma de la ley de glaciares. Te agrego que Pamela Verasay es una voz muy importante en este debate porque el principal impulsor de la modificación que tiene sanción del Senado justamente es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Claro, exactamente, sí, por eso recién la mencionábamos que es una provincia en la que la minería nunca fue habilitada y ahora hace poquito se empezó a autorizar para hacer algunas explotaciones en el sur de la provincia, más precisamente en la zona de Malargüe, que es una de las pocas zonas, si no la única, el único departamento que no puede tener vid, o sea, no puede tener actividad vitivinícola por la sequía. Y bueno, se está hablando justamente de reemplazar eso por la actividad minera con el debate que lleva la protección del recurso hídrico. Mauri, la otra cuestión es también saber si todas las personas se deben expresar. ¿Cómo es eso? Dentro de lo que es la audiencia pública. Me perdí. Digo, a ver, vos te anotás en el formulario, sí, ¿no? Una vez que vos recibís el mail de que estás adentro, digamos, de la participación de la audiencia pública, es si realmente hay una obligación de ser escuchado o sí, está la alternativa también del escrito. Aclaremos. No, por eso lo venimos aclarando. Venís distraído, compañero. No, acá, si vos te anotás en la página, tenés la opción de escrito y la opción presencial, sí, ¿no? Lo que tiene que garantizar, y la ley de ambiente le pide a la Cámara de Diputados y Senadores que garanticen, en este caso diputados, es la participación de todos los inscriptos. Eso no está en duda. Totalmente. No se puede poner en duda que los inscriptos no vayan a tener participación en la audiencia pública con algún modo de expresión que tiene que definir la organización de la audiencia pública, como decía Vero el otro día en este caso, y siempre fueron las presidencias de las comisiones. Claro. O sea que hoy se está trabajando en eso. Me parece que se va a tener que conciliar que una gran parte se exprese por escrito, pero no es que alguien no se va a expresar. No, haremos eso porque si no... Y eso va a ser público, es decir, vos vas a poder acceder y poder compartir y ver de manera transparente la exposición de la persona, por más que no venga ese día a la sala, al anexo C y hable, digamos, ¿no? Y el tema también es que dentro de este registro que uno puede ver, que es público, de los nombres y demás, no se aclara si se presentó para hacerlo de manera escrita o si lo hizo para venir a la Cámara o hacerlo por Zoom. Es el formulario que en forma privada llena cada uno. Exacto. Claro. Entonces hay que ver qué eligió cada uno. Hasta ahora es una elección. Quizás en los próximos días se le diga a una gran cantidad de gente que no hay alternativa que no sea la expresión escrita. Bueno, decíamos, proyectos nuevos que se presentan, debates que empiezan. Uno de Mónica Frade tiene que ver con un tema que nos encanta en Diputados TV, que es el alcoholismo, ¿no? Sobre todo porque hay muchos panelistas que han conducido en una situación que no es la recomendable. Ajá. Y cuando se trató de alcoholemia cero, se sentían culpables y decían no. Bueno, ya hemos madurado todos, hace varios años que esto funciona, pero sigue habiendo problemas y para eso un proyecto de Mónica Frade de la Coalición Cívica. ¿Qué dice, Gonzalo? Bueno, básicamente apunta al artículo 6 de esta ley 24.877 y que tiene que ver justamente con el hecho de la publicidad, Mauri, al igual que recordemos en el debate de lo que fueron, en este caso,
todas las cuestiones vinculadas a las apuestas online, que tuvo su capítulo también publicitario y que no fue menor en el debate. Bueno, en este caso la diputada Frade trata de hacer una modificación a este artículo 6 con un agregado dentro del mismo de una ley que, recordemos, salió a la luz en el año 1997 y que una de las cosas que estaba repasando es que tardó 12 años, recién en el 2009 fue reglamentada. Y después, lógicamente, que tuvo algunas críticas respecto a interpretaciones y demás que pudo tener la propia ley. Otra de las cuestiones es esto que vemos en pantalla, comisiones. ¿Cuáles son las comisiones por las cuales tiene que pasar este proyecto en el caso de que quiera salir adelante? Bueno, por ahora son 2 comisiones que no están conformadas. Está en el listado de las 37 Casi ninguna está conformada, no seas malo. Y son... No, algunas sí están conformadas. 9 de 46. Exactamente, bueno. Pronto habrá novedades. Pronto habrá novedades, sí, no muy seas pronto. ansioso. Seguramente, bueno. Acá tenemos 2 Está bien que metas presión igual. Te banco, sí, te banco. Es parte. Prevención de adicciones y control del narcotráfico y comunicaciones e informática son las 2 comisiones que van a tratar estos temas. Veremos si Mónica Frade continúa al frente de la Comisión de Prevenciones de Adicciones. Claro, y narcotráfico. Claro, exactamente. Y narcotráfico, que siempre hubo en debate si debían ser sabía separados. que lo ibas a decir. Sabía, Hubo un momento en la vida parlamentaria que las comisiones se conformaban en febrero. Y hubo otros momentos de la vida parlamentaria que era a mitad de más de julio y todavía no estaban conformadas las comisiones. En 2023, 22, 23 se seguían, 23 se seguían conformando comisiones. Sí, tal cual. Tuvieron 2 estamos años 2 sin semanas funcionar. de marzo, vemos un changüí que pronto... Claro, Exacto. pero depende de consensos, entonces siempre estamos atados a los consensos. Bueno, la diputada Quilmenia presentó esta iniciativa, pero no la presentó sola, porque tiene el aval no solamente de Maximiliano Ferraro, su compañero de bloque de la coalición cívica, sino además de representantes importantes de diferentes bloques, muchos de ellos del interbloque al cual pertenece la coalición cívica. En este caso, fíjate, Esteban Paulón del Socialismo acompaña, Pablo Giuliano de la UCR acompaña, Nicolás Mazot de Innovación Federal acompaña, Juan Grabois de Unión por la Patria, por ejemplo, entre otros diputados que acompañan. Muchos de Unión por la Patria también se han anotado, otros de Innovación Federal. Bueno, son justamente diputados que acompañan. Y siempre sabemos que esto es importante. A la hora de que un debate se ponga por lo menos en las filas de las comisiones, después dependerá de las presidencias, lógicamente, pero siempre es importante el acompañamiento. Vamos a ir a la primera placa que ya nos hace adentrarnos en el proyecto del cual estamos hablando. Nos referimos al artículo 6, exactamente, si se sorprende nuestro compañero por la palabra adentrarnos. Y si nos adentramos en el proyecto... Nuestro compañero es Horacio Bon, que es el que viene a las 14. Exactamente. Pero nos viene a saludar un rato antes, porque para nosotros es un honor. La verdad que sí. Para mí y para usted. Me da cosa decir que es la parte de la tribuna. A mí me da vergüenza decir que laburo con él, sobre todo por él, digamos. Wonderful, chicos, sí, wonderful, exactamente. Bueno, artículo 6 de esta ley 24.788, recordemos en aquel momento llamada de lucha contra el alcoholismo. ¿De qué habla? Bueno, justamente de las prohibiciones que hoy en día se les hace a aquellas marcas que promuevan, que vendan bebidas alcohólicas y que tienen prohibido en las publicidades la participación de menores de 18 años o el hecho de que las propagandas estén apuntadas a menores de 18 años, lo cual ya de por sí sería grave, ya lo estoy comentando y es grave, pero está por ley. También prohíbe que se generen mensajes de que el consumo de alcohol mejora el estado físico e intelectual justamente de las personas. Esto puede estar apuntado dentro de una campaña de marketing. Vamos a la siguiente placa. También prohíbe hoy en día la utilización de estímulos justamente el consumo de alcohol estimula a uno sexualmente o justamente en alguna manera de violencia. Eso, digamos, por el mensaje implícito de las publicidades. Claro, ¿no? Exacto, en las estrategias. Y lo que hoy sí conocemos y que esta ley hoy en día tiene son esos mensajes que uno puede ver en las carteleras, en las publicidades, que es prohibida la venta a menores de 18 años y beber con moderación. ¿Sí? Esto ya existe. Ahora, ¿qué le quiere agregar la diputada Mónica Frade en este proyecto? Bueno, en la siguiente placa lo vemos y tiene que ver con mensajes o leyendas, como se le suele llamar, que son tal vez algo que intentan generar un impacto. Que el alcohol al volante mata y el consumo excesivo de alcohol favorece la violencia. El alcohol al volante mata es una frase que se utilizó muchos años.
pero era parte de la campaña de seguridad vial nacional, ¿se Sí, acuerdan? Claro, sí, tal cual. Esa campaña de los 90. Luchemos por la vida. Pero- Él no había nacido, Luchemos te por pido la- por favor. No, pero, Ampliá, ¿sabés que, digamos, porque pero no, sabés no que, tiene. no, pero sabés que las veía y eran Por muy favor. fuertes. ¿Sin las haber policiales. nacido? Todos los no. niños de los Sí, claro, 90. no habían No, nacido. no, ya había nacido, Ah. ya había nacido. ¿Cuándo naciste? ¿En qué Cuando año? se hizo esta ley yo ya había nacido. Pero, no, pero esta es la reforma de ahora, pero en los 90, ¿cuánto había nacido vos? Yo en el 94. Bueno, por ¿Viste? eso ya dijo los 90, ¿no dijo? Yo me acuerdo de publicidad El de Mundial Luchemos por la de Vida, que Estados eran Unidos terribles. El era Mundial de esa. Estados Unidos, ¿vos te acordás? No, por eso. Claro. Ella fue hasta ahí. Ya sería digamos. muchísimo, ya Claro. sería muchísimo. Bueno, y además le agrega el artículo 6 bis que tiene justamente estas cuestiones, que es prohibir las publicidades entre las 7 y las 22 en todos los medios de comunicación, la prohibición de anuncios percibidos en o desde un espacio público. Hablamos básicamente de las carteleras que uno puede ver en las paradas de colectivo, en los subtes, en los carteles arriba de los edificios y demás. Publicidad en eventos culturales, deportivos o educativos de libre acceso. Me parece lo más importante esto último, porque el otro no le quito el precio, no le bajo el precio, perdón, pero basta de estar hablando de medios de comunicación, de horario, ya los consumos son otros. Son otros. Realmente es un poco viejo eso. Varía. Pero el tema de los espectáculos sí me llama la atención, ¿no? Un espectáculo deportivo, un espectáculo cultural, y es inevitable que no haya sido financiado por una bebida alcohólica, ¿no? Tal Y cual. lo que sí es una excepción es que las marcas van a poder poner el logotipo, ¿sí? No el hecho de otros mensajes que motiven al consumo. Y la última placa tiene que ver con datos justamente que están en los fundamentos y tiene que ver con A ver. lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. 3 millones de personas aproximadamente mueren al año en el mundo por consumo nocivo de alcohol. ¿Qué significa esto? El 5% de las muertes en el mundo por año. Es ¿sí? un montón. Es un El montón. 5% de las muertes en el mundo es por consumo nocivo de alcohol. Nocivo de alcohol, exactamente. Y después, dato desproporcionado del número que se produce es en jóvenes de entre 20 y 39 años de edad, así que a tener en cuenta. ¿Y Argentina qué puesto ocupa en cuanto a consumo? Bueno, 43 es el puesto que ocupa la Argentina entre 187 países en el consumo promedio, con 9,7 litros per cápita en mayores de 15 Está en años el de pelotón de arriba, podemos decir. edad. Podríamos decir. 43 Entre los de primeros 180. Mitad de la 50. tabla para arriba. Claro, mitad de la tabla para arriba. Sí, Claro. exactamente. Gonza, gracias, Un placer, impecable, Mauricio. gracias Vero por esta hora. Gracias a ustedes también, nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 13 acá en La Bancada. Hasta luego.